tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitada a una comunicóloga, una mujer que ha sido miembro de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, ha sido senadora de la República por ese partido político, ha sido también en sendas ocasiones diputada federal y hoy es aspirante a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, posición que pretendió ya hace 3 años. Así es, René. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. Al contrario, empiezo con una frase que me llamó la atención que hizo el dirigente de Acción Nacional este fin de semana. Dijo él, me siento tranquilo por el deber cumplido. Bueno, si el deber cumplido que tenía como propósito era que perdiéramos las elecciones, seguramente está tranquilo. Quienes no están tranquilos es este país, René, ante los retos que enfrentamos, es esta militancia de Acción Nacional que siente con mucha razón y con datos duros que hay un fracaso del Partido Acción Nacional en la conquista de los electores y de los ciudadanos en general. Y quienes no están contentos, por supuesto, son todos aquellos que creemos que el equilibrio de poderes en este país, que enfrentar a un régimen como el que hoy estamos enfrentando, requiere de una posición fuerte. Entonces yo lamento mucho que alguien se alegre con resultados tan tristes, porque habla justamente del no reconocimiento a los fracasos que tenemos como partido desde sus dirigencias y habla específicamente de esta falta de autocrítica que tanto hemos venido exigiendo, no solo militantes o personajes políticos de Acción Nacional, sino también los ciudadanos que nos reprochan todos los días por qué no hicimos lo suficiente. Ahora, antier tuvo lugar el Consejo Nacional de Acción Nacional. ¿Queda usted satisfecha con la integración de las dos comisiones, la composición de las dos comisiones, la que va a revisar el resultado electoral y va a formular propuestas y la que va a convocar a la elección de la próxima dirigencia? Permíteme hablar de ambas y empiezo por la que me parece que es fundamental, que tiene que ver con esta revisión de los resultados. Justo por eso, porque ya tenemos documentos desde el 2009. Bueno, Acción Nacional se ha caracterizado durante mucho tiempo por hacer análisis, porque había mucha discusión. Y en esas discusiones y en esos espacios de debate tenemos documentos desde el 2009, René, que nos invitaban no solo a la reflexión, nos estaban exigiendo que actuáramos, que cambiáramos algunos mecanismos, especialmente que tienen que ver con la cancelación de la democracia interna, con este proceso de designaciones sin criterios específicos para una designación de candidatos, para acuerdos de carácter de élite partidista, y esos documentos están ahí desde el 2009. Está bien que haya una comisión. Desde mi punto de vista, hace falta una revisión que no tenga que ver solo con las visiones internas, porque ese tema es el que nos está carcomiendo. Nos parece fundamental que a quienes estamos en Acción Nacional, la mirada ciudadana, la mirada de la opinión pública, sea la que nos permita saber cómo nos están percibiendo. Es el momento de la reflexión, pero yo diría es todavía mejor el momento de la acción. Y lo que nos están reprochando es la falta de acción. Estamos inactivos ante lo que pasa. Déjeme partir su respuesta en dos partes. Usted me está diciendo que desde hace 15 años Acción Nacional no ha sido capaz de conectar en la acción política con la ciudadanía, ¿es lo que me está diciendo? Eso por un lado, y de escuchar lo que nos están diciendo que no estamos cumpliendo. Yo fui secretaria de vinculación del Comité Ejecutivo Nacional. El presidente en ese tiempo, René, era Germán Martínez Cázares. Sí. Y él, cuando viene el proceso, toma en el Comité Ejecutivo Nacional, que era el órgano que en ese tiempo decidía, se toma la decisión de hacer designaciones de casi los 300 distritos electorales en la primera parte del gobierno de Felipe Calderón. Yo renuncié en esa sesión a Germán Martínez por el tema de las designaciones, porque eso lo que le daba... ¿Estamos hablando del dedazo? Estábamos hablando de la designación, sí, claro. Del dedazo. Pues sí, era un método, está definido en los estatutos, pero son métodos extraordinarios, no métodos ordinarios. Cuando hay una serie de elementos que pudieran poner en riesgo las candidaturas, ¿no?
Cuando tú designas todo, que fue lo que sucedió en ese tiempo, pierdes todo. Bueno, ahí están los resultados. Germán renuncia en ese tiempo luego de ese desastre electoral y vienen una serie de actores que exigen también resultados, que luego de la renuncia de Germán plantean algunos elementos para nuestra recomposición y reconstrucción. Y bueno, parece ser que no se entendieron. Entre ellos teníamos que haber visto desde ese tiempo el tema de las coaliciones, con quién nos coaligábamos, si era necesario que nos coaligáramos. No hubo una discusión mucho más profunda sobre la lectura de los resultados electorales, que finalmente son el último elemento, llamémosle, que nos permite identificar las áreas de oportunidad. Ahora, esta comisión especial, usted abriga la esperanza de que haga la tarea. Mira, yo lo que diría es que por más que ellos hagan la tarea, si no hay voluntad política de quienes hoy dirigen el partido, no van a cambiar las cosas. O sea, un asunto es la tarea de personas que te dicen, oye, estoy viendo que en esto te estás equivocando, estoy viendo que no estamos haciendo en conjunto todos. Yo jamás me he retraído de la responsabilidad que como militante tengo y he sido muy clara. Incluso siempre hablo de nosotros, jamás hablo de ellos, ¿no? Pero ahora sí me parece fundamental poner los dedos sobre la llaga. Y déjame decirte por qué, porque pareciera ser que ante esta actitud que nosotros tenemos de encontrar una solución en conjunto, hay quienes piensan que es como el permiso para que sigan haciendo todo lo que hacen, que tiene que ver con no escuchar lo que está sucediendo. Esa declaración que me planteas al principio, ¿puedo hablarte de tú, verdad, René? Sí, por favor. Que me planteas al principio, René, de Marco Cortés, de la tarea cumplida, el deber cumplido. Sí. El deber cumplido de un dirigente es escuchar a su militancia, ganar elecciones y hacerlo desde la honestidad, desde la responsabilidad, desde la comprensión de a lo que nos estábamos enfrentando. ¿Qué piensa Marco Cortés? Bueno, yo no sé qué piense él, lo que veo es que quizá no está razonando todo esto, pero no se trata solo de Marco Cortés, René, se trata también de otro grupo de personas a los que es más fácil decir Marco tiene la culpa porque es el dirigente, pero ellos también formaron parte de esas decisiones en estados, en municipios, especialmente en estados y en el Comité Ejecutivo Nacional. Convalidar decisiones que a la luz de los datos nos estaban diciendo aguas con este dato, aguas con este tema, y ellos además aceptarlo, porque yo lo he dicho con mucha claridad, algunos se convirtieron en taúres electorales, haciendo esta analogía con alguien que juega cartas. Sí. Ellos repartieron cartas, el mayor juego se lo reparten ellos, y evidentemente el que sale beneficiado en toda esta repartición de cartas es el que juega con la mesa puesta. Claro. Y ¿quiénes pierden en esta repartición de cartas? Que además ni siquiera tendría que verse así. Pierden los ciudadanos que no tienen una opción a quién acudir en el momento de la elección, pierden los candidatos, muchos de ellos muy buenos, porque nadie está diciendo que no hubo candidatos buenos, pero que se enfrentaron a una maquinaria electoral desde el gobierno como no la habíamos visto en muchos años, muy similar a las maquinarias de los años 70, que ya conocíamos, René, porque nosotros enfrentamos en ese tiempo a esos gobiernos. Muchas cosas, Adriana. Primero, sí. ¿Me está usted diciendo que la actual dirección nacional y cuadros estatales se comportaron como taúres electorales? Así es. 2, ¿me está usted diciendo que no se analizó correctamente la alianza que sostuvieron con el PRI? Eso te estoy diciendo. ¿Qué piensa usted de la alianza que tuvieron con el PRI? Yo siempre he sido antialiancista. Y te voy a decir por qué. Eso fue una posición incluso muy crítica. Fui miembro de la Comisión Nacional Permanente por elección del Consejo Nacional. Yo participé y fui miembro de la Comisión Permanente en el año 2018. Y me opuse a las coaliciones con MC y con el PRD. Desde antes lo había hecho. Para quienes no, en el análisis no establecen lo que había pasado con Acción Nacional en años anteriores, parece ser que nos olvida cuando hicimos alianza en Oaxaca o cuando hicimos alianza en Chiapas. ¿Qué pasa con el PAN de esos dos estados, por ejemplo? Incluyendo el mío, que soy de Tlaxcala. Pues resulta ser que no hay compromiso de quienes llegan en una coalición porque les negaron la oportunidad de ser candidatos en sus partidos, ¿no? No estoy diciendo que sean malos o buenos candidatos, lo que estoy diciendo es que no hubo la habilidad ni la responsabilidad suficiente para que quienes llegaban vieran al partido no como una franquicia, que nos estaban haciendo un favor para poder participar desde aquí.
y hay mucha gente buena que llegó, que se quedó, porque se convenció de este proceso. Pero hay mucha gente que incluso armó partidos políticos locales, y entonces si tú ves el reflejo de lo que ha pasado en Oaxaca o en Chiapas, es el secuestro de la institución por algunos personajes y la militancia que está desanimada, que está inhabilitada incluso para ejercer sus propios derechos de votar y ser votados, que además ese es un tema importante. Diciendo cosas fuertes. Sí. Marco Cortés y el Comité Ejecutivo secuestraron al PAN en la alianza que suscribieron con el PRI. Yo creo que vieron un proceso como un asunto de conveniencia, en el que en la repartición de cartas ganaban cartas favorables para ellos. Permíteme poner un ejemplo. Bueno, a ver, en tal estado de la República. No me ponga el ejemplo porque tengo muchas preguntas que hacerle. Perfecto. Pero usted ya había competido por la Dirección Nacional en el 21. Así es. No logró, usted logró, según lo que yo leí, logró apenas un total de, eran 19,000 firmas, 615 las que consiguió, se requerían 27,000. Así es. Marco Cortés consiguió 100,000 en 4 días. Así y es. usted perdió. Así es. ¿Qué le hace pensar que esto va a cambiar ahora? Bueno, primero deja decirte que yo no perdí. Perdió el PAN, lamentablemente. Y perdió la sociedad por no tener una oposición mucho más fuerte. Y no se trataba solo de que yo ganara la elección. Cuando yo te digo que perdió el PAN con este proceso, no es porque Marco hubiera ganado, es porque no se generó un proceso de carácter democrático que hubiera legitimado su propia participación sin trampas y sin mentiras, porque en ese tiempo, cuando tú revisas que en 4 días se consiguen 120,000 firmas, bueno, necesitas tener toda una estructura a tu favor, que era más bien esas fotografías que luego veíamos que salían de grupos que ya no terminaban de platicar con nadie de la militancia. Entonces, fue realmente una farsa. En ese tiempo yo no me presté a esa farsa. Había quienes me decían, oye, hay que hacerlo como en otros momentos, en donde no importa, ya no te revisan las firmas. A los otros 2 aspirantes de procesos anteriores no les revisaban las firmas, ¿no? Y participaban. ¿Que esta vez va a ser distinto? Yo tengo una obligación, no solo de luchar porque sea distinto, porque después de esa participación yo tuve la oportunidad de seguir caminando sin cargo público alguno, porque he ido a los estados a platicar con la militancia, porque sé que hay molestia, enojo, decepción e incluso apatía de mucha gente que no se siente parte de Acción Nacional siendo panistas. Y ese tema es una obligación democrática. No puedo poner condiciones de la participación en este momento. Estoy obligada a hacerlo como una militante del PAN que ha sido afortunada en tener espacios de representación, y abandonar al PAN en espacios de representación después de que no tienes uno, ¿no? Se me hace además mezquino, se me hace además dejar de luchar por un proceso democrático que nos obliga a recomponernos. Porque además, perdóname que me extienda, pero es fundamental que el PAN recupere su democracia interna, porque es la única forma en la que a través de un vehículo democrático podemos enfrentar al régimen. ¿Usted diría que han pervertido la democracia interna del PAN, lo que llaman los padroneros? No, fíjate que además eso me permite plantear algunos contrastes sobre quienes han estado acompañándote aquí en tu programa, porque el tema ni siquiera es un asunto de control de la militancia, es control de los órganos de decisión. ¿Hace cuánto tiempo? Y esa es pregunta para quienes nos están escuchando, militantes y ciudadanos. ¿Hace cuánto tiempo un militante no elige a sus candidatos? Déjeme, antes de que continúe usted, proyectar algo que nos dijo aquí Jorge Romero, justamente sobre quienes critican o sugieren que el PAN lo controlan unas cúpulas. Gracias. Si le parece, lo podemos ver ahí. Claro. Se quiere vender a un PAN como si fuera una institución hipercontrolada por unos cuantos, cuando yo te puedo asegurar que claro que hay liderazgos en todo el país, pero decir que controlan al resto de los panistas, yo creo que es hasta una ofensa para la militancia panista. Yo digo el padrón. No digo ni siquiera que tú lo estés diciendo, me refiero a quienes hacen con una connotación peyorativa del padrón. Como si las personas que están afiliadas a un padrón del PAN tuvieran control remoto o no tuvieran criterio. A ver, yo quisiera preguntar a la militancia si se sienten controlados por cúpulas. Pues estamos ya de vuelta. Dice
Jorge Romero, que quienes acusan que al PAN lo controlan las cúpulas, en realidad ofenden a la militancia. ¿Qué dice usted? Es una ofensa para la militancia que se hable el nombre de la militancia a la que no se le consulta. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, en esta campaña que acaba de terminar, acusamos del uso de programas sociales que eran entregados a ciudadanos. Y el resultado ya lo tenemos claro, 23,000 servidores de la nación. En el PAN, el problema de fondo es que esa militancia ni siquiera tiene la recepción de sus líderes para preguntarles qué es exactamente lo que quieren. Hace muchos años que no tenemos un proceso democrático, porque además vienen algunas figuras a decir vámonos a ir con candidaturas de unidad. Y entonces 3 o 4 generan una percepción de que todo está decidido, se van en candidatura de unidad con quien ya decidieron y entonces a la militancia no le consultan. A la militancia le están usando y eso debería ser una mayor ofensa de quien lo está diciendo, para quien lo está diciendo, porque a la militancia la están usando solo para mantener el registro. Porque además la militancia termina siendo juzgada por los ciudadanos porque dicen, ¿y qué hacen ustedes como militantes? ¿Por qué no se organizan? Porque además merman la posibilidad de esa organización en un partido, además, que siempre fue cuidadoso de las formas, René. ¿Qué piensa de Jorge Romero? Yo a Jorge Romero le reconozco un buen trato, a Jorge Romero le reconozco que es un hombre agradable, pero me parece también fundamental que en esa responsabilidad que él ha tenido desde hace mucho tiempo aquí, reconozca también que lo que está pasando hoy en el PAN es parte de su responsabilidad. Parte de su responsabilidad. Sí, claro. ¿Por qué? Porque él es uno de los que toma decisiones junto con Marco Cortés, junto con otros personajes que él conoce perfectamente. Y cuando uno no asume, René, la responsabilidad de las decisiones que toma, pues me parece que es ahí un problema de autocrítica que hablábamos al principio, que no te permite resolver un problema, porque además el resultado electoral y político está a la vista. Y en el resultado electoral es el peor resultado que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Y en el político, estamos completamente desacreditados ante la propia presidencia de México que se va y en la que llega. ¿Usted lo ve a Jorge Romero como el delfín de Marco Cortés? Es así visto. Basta ver las imágenes de este sábado en el Consejo Nacional, en donde prácticamente pues están incluso mensajes de redes sociales de algunos miembros del PAN. Hay algunos datos que además yo lo pude platicar con él, que creo que eso ha sido una posibilidad de diálogo con él y con Damián Cepeda y con otros actores, en donde yo les he planteado con toda claridad que incluso hasta en el cuidado de las formas no lo están haciendo, ¿no? Hay personajes que ya están hasta presentando a los que van a sustituirlos en el resto de las áreas. Incluso la semana pasada se lo dije a Marco Cortés. El resto de las áreas del Comité Directivo Nacional. Van y presentan, oye, fulano de tal se va a quedar o fulano de tal en mi lugar, en tal área, ¿no? Porque ya habrá que venga el nuevo presidente, ¿no? ¿Quién lo presenta? Hay una serie de acciones que yo reporté, que le planteé directamente al presidente del partido. Y eso habla de algo que me parece que es fundamental, que no nos permitiría recomponer el camino. Yo estoy dispuesta a ir a una elección, como lo hice hace 3 años, en las condiciones de desventaja que tenía hace 3 años, que no son necesariamente ajenas a lo que yo estoy viviendo. Pero lo que no estoy dispuesta es a no denunciar lo que está sucediendo, porque hoy este tema rebasa lo que tiene que ver con un proceso interno. Pero a ver, usted está denunciando aquí en Entredichos que Jorge Romero se desenvuelve ya como el natural sucesor. Sí, claro. Dígalo con sus palabras. Sí, así es. Piensan que es un mero trámite. Y parte de la soberbia de algunos miembros de su equipo. Y no solo de él, me parece que la dirigencia, y incluso en este proceso en el que algunos piensan que ya está decidido, es la imagen que se quiere plantear ante el resto. Me ha tocado incluso, René, acudir a algunas entrevistas o lugares en donde me dicen, bueno, pero es que ¿qué posibilidades hay? Y yo creo que le puedo decir a ti y a todo el mundo es que claro que hay posibilidades, porque el método ordinario te establece que hay una militancia a la que hay que ir a conquistar.
Las cualidades de nosotros, lo que ofertamos nosotros, tiene que verlos el militante, tiene que verlos el ciudadano. Y yo soy una demócrata en mi partido y lo he sido en este país. No tengo problema con aceptar una derrota. Ese no es el asunto. Mis cicatrices electorales están a lo largo de mis casi 30 años de carrera política. Lo que no me parece que sea hoy que aceptemos, como lo he venido denunciando, no ahora, René, desde hace mucho tiempo fui la única que votó en contra de las alianzas y no me parece que sea correcto que sigamos simulando algo que perjudica al propio PAN, una institución que tiene cimientos sólidos, que cuenta con militancia y con servidores honestos y que son entregados y que me consta que han hecho su trabajo, pero que me parece que la soberbia de algunos cuantos y el control que se quiere tener de los órganos, pues no permite que esto avance. Si no reconocemos que eso está sucediendo, ellos deben ser parte, René, de la misma reconstrucción. Ellos están obligados a ser parte de la reconstrucción de Acción Nacional. Vamos a seguir hablando de la reconstrucción de Acción Nacional, pero déjeme ir a un corte y regresamos de inmediato. Estamos ya de vuelta con Adriana Dávila, una mujer panista que ha buscado ya la dirección nacional justamente del Partido Acción Nacional y que ahora en esta ocasión pretende naturalmente llegar a la presidencia de esa fuerza política. Adriana, ¿ha llegado usted a decir o que el PAN se reforma o desaparece? Así es. ¿No es exagerado? No, no es exagerado, porque permanecer en manos de unos cuantos, generar el registro solo, tener una presencia raquítica en este país, no es el destino de un partido como Acción Nacional. Acción Nacional, René, nació justamente enfrentando al poder. Hace ya más de 85 años que Acción Nacional nació así. Se creó como una institución sólida que lo que buscaba era, entre otras cosas, democracia. Que lo que buscaba era, entre otras cosas, disminuir la desigualdad. Por cierto, tema que López Obrador usa, pero que no ejecuta, y que nosotros dejamos que la causa de la desigualdad no la arrebataran, porque no fuimos capaces de comunicar lo que somos. Y creo que ese destino no se lo merece este partido. ¿Pero por qué habría de desaparecer? Porque como vamos, se va disminuyendo y entonces le va a servir a unos cuantos para mantener poquitas posiciones y entonces no encarar al régimen con la fuerza que se necesita. ¿Diría usted que quienes lo han encabezado prácticamente desde, bueno, lleva ya 8 años, Marco Cortés? 6 años. 6 años. ¿No tienen hambre de poder? Pues yo creo que tienen hambre de poder con unos cuantos. El poder tiene que ser para que ayudes a otras personas, para que la institución enfrente lo que estamos viviendo. Por ejemplo, René, hoy tenemos frente a nosotros el reto de 2 reformas que ya se anunciaron y las 2 peligrosas, una de ellas evidentemente con el asunto de la militarización del país, que algunos de nosotros nos hemos opuesto en todo nuestro camino ya a la entrega formal, ¿no? Y la otra que tiene que ver con el Poder Judicial en este proceso de equilibrios. Quienes salen a decir, o quienes han guardado silencio en el tema de la militarización, ¿no? Como si no hubiera existido ahorita nada, y la posición débil del partido ante eso no ayuda. Y quienes además hoy, desde la Cámara de Diputados, señalando cosas como podemos hacer una aceptación de la reforma siempre y cuando la aplicación sea paulatina. Gradual. Me parece que en esa declaración, aunque no haya querido decir lo que dijo, pareciera ser que estamos cediendo ante un tema que sabemos perfectamente que de fondo no es. No es el tema de fondo de la reforma judicial. El tema de la reforma judicial... No se me pierda por ahí, quiero concentrarme en el proceso de renovación de la dirección. Hay quienes dicen que se debe de adelantar ya la sucesión
en Acción Nacional y quienes dicen que no hay que precipitarla. ¿Cuál es su postura? Déjame nada más terminar, porque no es que me haya perdido. Es que justamente una dirigencia que se quiere enfrentar al régimen tiene que tener claro los riesgos que están frente al gobierno. Y lo que está frente al gobierno es partidizar la justicia, porque esa es una causa que no tendríamos que estar olvidando. Concluyo con ese tema y te doy parte. El tema no es la postergación solo. Tenemos estatutariamente que poder hacerlo de aquí a diciembre, ¿no? Es el segundo semestre, eso dice el estatuto. Yo planteé con mucha claridad al presidente Marco Cortés en una plática que además hice pública, la sostuve con él, dije dos cosas. Uno, tenemos que apegarnos al estatuto también en el método ordinario. Es decir, necesitamos saber con quiénes contamos e ir a una elección de militancia y no de consejeros, porque perfectamente saben cómo se hizo la elección del consejo, que tenía que ver con dejar pasar a quienes ellos querían, y hay relaciones incluso de supeditación de encargos en muchos de los casos. Y ya hemos visto qué ha sucedido en el consejo. Segundo, le planteé también que tendríamos que hacer discusiones frente al partido que estamos ofreciendo todos aquellos que quieran participar en esta renovación de la dirigencia, frente a los militantes, pero también frente a los ciudadanos. Porque me parece fundamental que los ciudadanos, aunque no sean participantes de Acción Nacional, aunque no vayan a votar en el proceso, deben saber qué ofrecemos cada uno de los que aspiramos, porque en este partido hay recursos públicos y nos deben pedir cuentas. Tenemos que hacerlo a la vista de todos. Y tercero, le pedí la no intervención de los órganos del partido, de las acciones y secretarías del Comité Ejecutivo Nacional, porque a quien más le conviene tener un partido débil es al régimen. Ya. Ahora, déjeme proyectar algo que dijo usted sobre la participación ciudadana en las actividades de Acción Nacional, que no le acabé de entender bien, pero lo proyecto y lo puede ver usted ahí. También se plantea que en la elección de la nueva dirigencia debe participar la sociedad civil. Y estoy de acuerdo en invitarla al partido. Pero eso exige primero un cambio de mando. Las llaves de la casa deben ser propiedad de la militancia y no de los dirigentes. El cambio debe ser profundo. La puerta se debe abrir desde adentro para todos ellos. Ahí está su dicho. Damián Cepeda, él dice que la elección de la próxima dirigencia debe ser abierta a simpatizantes y militantes. Usted dice, debe de participar, pero primero debe haber un cambio de mando. Usted está porque esta elección de la nueva dirección de Acción Nacional solo sea llevada a cabo por la militancia. En el partido que yo me formé, la ley sí es la ley. El estatuto sí es el estatuto. Yo no estoy poniendo condiciones personales para participar en esta elección que me convengan exclusivamente. Uno tiene que aprender a jugar con las reglas del juego y respetar a las instituciones. El estatuto establece dos procesos, uno el ordinario, que es con militantes, y el otro que es con consejeros nacionales. Y el argumento de fondo es, bueno, es que con Xóchitl se pudo. Íbamos en una coalición con 3 partidos políticos, pero además se está buscando al líder del Partido Acción Nacional. Me parece soberbio pensar y plantear, es que queremos que se busque en este proceso al líder de toda la oposición. A ver, René, eso desdeña a muchos otros grupos que tienen liderazgos importantes en la sociedad civil, pero que cumplen un papel completamente distinto al de un partido político. Por supuesto que hay que abrir el partido y cambiar la forma de afiliación del padrón, pero eso solo se abre cuando, y se puede hacer cuando cambiemos de timón, cuando cambiemos el rumbo, cuando podamos abrir la puerta desde dentro de Acción Nacional, que está cerrada de Acción Nacional. Y cuando yo digo es que esa llave es de los militantes, sí, porque por eso creemos que los militantes deben participar. René, hace mucho tiempo que los militantes no votan ni son votados. Estoy en contra de que la elección la lleve a cabo de manera extraordinaria solo el Consejo Nacional. Es correcto. Y me está diciendo, yo no estoy porque se abra a simpatizantes ahorita el partido, sino hasta que la militancia elija a la nueva dirección. Te estoy diciendo que tenemos que cumplir el estatuto, porque no es un asunto a capricho. Y lo que te estoy diciendo es que es la propuesta alterna que yo hice con Marco Cortés. Entendiendo que legalmente puede ser impugnable ese proceso,
entendiendo que legalmente, si se abre a los ciudadanos, puede ser impugnable el proceso, yo sí creo que debe haber foros de discusión en donde los ciudadanos ejerzan su derecho a opinar. Esa es otra cosa, que no está peleado con que la militancia participe y vote. Eso me parece que es sano para todos. Yo estoy de acuerdo en que los ciudadanos deben opinar, los que votaron, pero no todos los ciudadanos que votaron quieren ser militantes del PAN, ni no todos los ciudadanos que votaron forzosamente votaron por el PAN porque los convenciéramos, René. De hecho, votaron a pesar de que no los convencimos ante los riesgos que veíamos frente a sí. ¿Qué piensa de Damián Cepeda? Como Damián Cepeda, como Jorge Romero, tienen muchas cualidades que seguramente aportarán toda su experiencia, conocimiento y talentos a este partido. Pero creo que ellos ya tuvieron su oportunidad de demostrar qué pueden hacer. Ellos ya estuvieron al frente. René, yo quiero ser la primer presidenta mujer de este partido que durante 85 años no ha tenido una representación femenina en la presidencia. Lo intentó Blanca Judith Díaz en el año 2010 ante el Consejo y Blanca Judith Díaz hoy está en Morena. Lo intenté yo hace 3 años y estoy aquí en el PAN dando la batalla democrática con las reglas que establecen los estatutos y que yo respeto. Y estoy intentándolo porque hay muchas mujeres a las que todavía nos cuesta trabajo, primero poner en la mesa nuestras trayectorias. Hay quienes me dicen por esta solicitud que hicieron cerca de 253 mujeres al Consejo Nacional de que se aplicara la paridad sustantiva. Adriana, pero es que no es necesario. Debemos participar hombres y mujeres, pero lo más importante es la capacidad. Durante estos 85 años, René, hemos tenido dirigentes de partido. Yo preguntaría a quienes nos están viendo, ¿a ellos se les pregunta si es por capacidad o no? Es decir, ¿solo cuando participamos las mujeres se nos cuestiona nuestra capacidad? ¿Qué le hace a usted mejor que Jorge Romero y que Damián Cepeda? Que yo puedo ofrecer en este momento una alternativa distinta a lo que ellos están ofreciendo. Credibilidad. Mi trayectoria es de congruencia, René. Las cicatrices electorales, cuando yo he tenido derrotas, están ahí. Y me he levantado todas las veces que he competido en condiciones completamente adversas, incluyendo dentro de mi partido. También creo que estamos en un momento crucial para que enfrentemos con toda la fuerza de la congruencia este régimen que nos está gobernando. Necesitamos forzosamente incluir en las causas de acción nacional las de muchos ciudadanos, de muchos grupos que nos están exigiendo respuestas. Yo he estado defendiendo causas desde ferrocarrileros en sus pensiones, mujeres y sus familias que han sufrido violencia, feminicidios, familiares de víctimas de feminicidios, mujeres que han sido víctimas de trata de personas. Mi trabajo está ahí muy cercano a la sociedad. Niñas y niños con cáncer, yo he estado cerca de ellos. Políticamente, ¿cómo se define? Políticamente me defino como una panista que está consciente de la enorme responsabilidad que tenemos hoy en este país para hacer frente a una alternativa que solo gobierna para unos cuantos. ¿De derecha? Soy una panista de derecha, centro, de centro-derecha. Centro-derecha. Sí. Y dígame usted, hay quienes la ven, incluso tengo la impresión de que usted misma lo tiene claro, hay quien la ve a usted como la oposición dentro del PAN. Es parte de mi formación en el propio PAN. Yo me formé en un partido que discutía, que debatía, que argumentaba, que generaba debate, que generaba que pensáramos y recapituláramos si lo que estaba pasando estaba bien. Me formé en un partido que le interesaba hacer una escuela de ciudadanos. ¿Pero qué dice usted? ¿Que está cancelado ahorita el debate interno? Sí, claro. Bueno, la prueba es este sábado en el Consejo. Todo el mundo subió a dar discursos, no a debatir. Lo que pasó en el Consejo fue una autocomplacencia, René, desde hace mucho tiempo. Y hay quienes dicen, oye, no hay que decirlo porque la gente piensa que nos estamos peleando. Es que el problema de fondo es que esconder las cosas abajo de la alfombra no le ayuda al país. Necesitamos una sacudida. Y ojo, yo no estoy diciendo que no sea con ellos mismos. Todos estamos obligados a la reconstrucción. Pero a este partido y a este país le hacen igual de daño todas las acciones que las omisiones.
y replegarse porque es mejor estar cerca del poder o del que va a decidir, me parece que es la peor estrategia que tenemos para enfrentar los problemas. Mira, Carlos Castillo Peraza decía, cuando fue presidente de Acción Nacional y tuvo que hacer 3 veces un discurso para convencer al Consejo Nacional, donde podías debatir, él decía algo así como: sueño con un partido ese que atienda la causa de los agraviados económicamente, de aquellos que no pueden pensar en votar porque primero tienen que pensar en comer. Hoy esa referencia está con 40 millones de mexicanos que no nos vieron como opción. De esos 5 millones que están en pobreza extrema. De esos millones de mexicanos, que son 50, que no tienen acceso a la salud. ¿Por qué no fuimos capaces de decirles con toda claridad que el Seguro Popular había sido un gran acierto de los gobiernos panistas? Nos empezamos a replegar de nuestros propios logros. No fuimos capaces ni de defendernos por nuestras grillas internas entre nosotros. No defendimos lo que hicimos bien y no fuimos autocríticos con lo que no hicimos correctamente. A ver, usted fue diputada, sí, luego fue senadora, sí, dejó la senaduría para irse de candidata al gobierno de Tlaxcala, regresó luego para ser diputada y luego desapareció usted. Yo no encuentro datos de su actividad durante 3 años. Sí, no tengo cargo. Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué desapareció? Pero no desaparecí. No. Creo que te voy a compartir lo que he hecho durante estos 3 años. Yo tuve la oportunidad de recorrer este país con muchos militantes, todos ellos que me acompañan hoy, que son los que me respaldan, que son los que me apoyan, son aquellos que nadie ve, los que están invisibilizados, los que están deseosos de seguir aportando Acción Nacional, los que nos movimos en esta campaña. Yo hice campaña sin candidata, René. Yo fui a varios lugares de este país, pero hay una costumbre de ver solo lo que las élites hacen y me parece que es parte de la invisibilización de aquellos que no tenemos un cargo, porque, perdón, René, si a este partido le hace falta algo, es líderes, y los líderes lamentablemente no se hacen solo con el cargo. Los líderes se hacen también trabajando en la calle. Yo estuve ahí representando a Xóchitl como vocera, a pesar de que no tenía ninguna línea clara desde la campaña o desde el partido de qué teníamos que hacer. Fui invitada circunstancialmente en las mesas del periódico Reforma, porque yo fui consejera del periódico Reforma. He trabajado en estos 3 años dando cursos de capacitación para mujeres. He tenido la gran oportunidad trabajar en los temas de género desde hace mucho tiempo, pero no solo como un asunto de escritura. Yo me he comprometido con esas causas desde hace mucho tiempo sin ser extrema. De bote pronto, ¿cuál sería el lema de su campaña por la presidencia del PAN? Mira, no creo que tenga en este momento que plantear el lema, pero es muy simple, René. O los cambiamos o nos morimos. Así. Así. ¿Por qué los militantes del PAN la deben de voltear a ver usted para cerrar la entrevista? Porque yo les ofrezco mi compromiso de democratizar al PAN, de hacer todo lo que esté a mi alcance para ser una dirigente de tiempo completo. Yo quiero ser presidenta del PAN, dedicada a ser dirigente. No me mueve ser candidata a gobernadora, ya lo fui, René, y ya sé lo que es perder en un estado el más votado, el segundo más votado por López Obrador. Yo sé lo que es entregarle a los caciques de los estados ese derecho de que hagan con la institución lo que se les antoje. Yo sé lo que significa que personas como yo, que no tienen familiares políticos en el partido, no pertenezcan a esas élites políticas, que venimos de provincia, se nos dificulta trabajar desde el centro. Creo que el partido tiene que cambiar. Yo estoy convencida que puedo darle a este partido un rostro completamente distinto al rostro que tenemos hoy. Soy pecadora estándar, diría don Luis H. Álvarez. Carlos Castillo Peraza. No, Luis H. Álvarez y luego Carlos Castillo. Muy bueno. Pues yo le agradezco mucho la disposición, Adriana. Muchísimas gracias, René. Gracias por el espacio. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.